alrededor de ellos. Lo mismo hacemos con la luna. Este fragmento no tiene luz propia. Él absorbe la luz fotónica del astrosol y la acumula en sí mismo, dando la apariencia real de ser un cristal iluminado. En realidad, el brillo de la luna es la emanación de su cristal interno, que no deja salir el esplendor de su luz, por estar cubierto de basura y polvo cósmico. La luna es para Tera un prisma, el cual capta los rayos del sol y los reviste para Tera. De esta manera ayuda al planeta irradiándolo con los rayos de luz asiática, y según la colocación de Tera en su movimiento de traslación, los rayos entrarán dirigiéndose a los lugares más enfermos y de más necesidad de cura que Tera tenga. Si la luna estuviera más limpia y más cristalina, los rayos serían más puros. En este caso, Tera se hubiera beneficiado más de lo que realmente la luna puede hacer hoy por el planeta. ¿Qué es la luz fotónica? Fotón, partícula mínima de energía luminosa que se propaga en el vacío a la velocidad de la luz. El flujo de fotones forman el rayo de luz, del griego phos, luz. Con esta explicación queremos decir que los cristales fotónicos absorben la luz de la fotosfera del astrosol y la emiten constantemente en forma de flashes, destellos, para transmutar la energía sinaria enferma en mercuria. En pocas palabras, es una fotólisis, descomposición química de una sustancia por la acción de la luz. La fotólisis es fundamental en la fotosíntesis, del griego lisis, disolución. ¿Qué otras influencias tiene la luna para el planeta Tera? Ustedes le atribuyen a la luna influencias negativas nefastas. Muy por el contrario, la luna irradia energía muy positiva para ustedes. A pesar de ser un pequeño fragmento de Satien, nosotros pudimos curarla rápidamente y la convertimos en un cristal fotónico para el planeta. La luna, en la actualidad, está completamente curada de su origen fotónico, fatídico. Si no tuviera aún polvo cósmico alrededor de ella, se vería como un cristal cónico, diáfano y transparente. El nombre de luna deriva de la palabra luminoso. Luminoso, que despide luz, que tiene mucha luz natural, referido a una idea clara, aceptada y brillante, que emite luz sin elevar la temperatura o sin llegar a la incandescencia. Si tendríamos que curar el cáncer dentro de nuestro cuerpo, ¿cómo podríamos hacer para irradiar las células cancerosas con la luz fotónica? La luz fotónica dentro de sus cuerpos es el ser energético, el espíritu. Los cristales más puros, diáfanos y transparentes que dejarían pasar la luz cósmica son los cristales del ser energético. Solamente a estos cristales le podemos atribuir la cura de las células cancerosas del cuerpo físico y psíquico. No hay otra forma. La luz fotónica se produce cuando un cristal puro y diáfano se coloca frente al cristal del principio único, la pineal, e irradia su luz con el color blanco brillante. Es esta la manera como una célula cancerosa se puede curar. Esto es lo que estamos haciendo con el planeta Tera. Estamos puliendo su cristal para que se coloque frente a frente consigo mismo y pueda verse cara a cara, reflejándose como un espejo e irradiándose con la luz del universo, o sea, consigo mismo. El deseo creador no es suficiente. Ustedes creen que con desear la cura es suficiente
y creen también que en el momento del deseo, el proceso deberá comenzar y activar la curación. Nosotros les decimos, desear es muy bueno, activa de cierta manera la cura, pero no es suficiente, porque la verdadera cura se origina con la transmutación y el reversión y reversión de los cristales. El verdadero milagro consiste en saber y entender el conocimiento universal, y cuando se obtenga, deberán ponerlo en práctica en sus existencias. Así, irán limpiando poco a poco todo resquicio de impurezas que sus cristales hayan absorbido. ¿La Luna siempre ha estado desde el inicio del planeta Tierra? Sí, siempre fue parte del planeta Tierra. Cuando nosotros los voluntarios llegamos al planeta, nos encontramos con un fragmento de Satien pequeño que giraba desordenadamente alrededor del planeta y decimos desordenadamente porque Tera en ese tiempo estaba siendo estabilizada por la Confederación de Planetas. Cuando la Confederación logró equilibrar y nivelar el eje de Tera, nosotros pudimos también estabilizar el fragmento pequeño. Al hacerlo, detuvimos su rotación natural que tenía alrededor del planeta. Hicimos que este fragmento se mantuviera estático y fijo para que sirviera de prisma y pudiera captar e irradiar la luz fotónica del astrosol. De esta forma pudimos también consolidar y asegurar a Tera, porque al comenzar a girar en su eje trajo consigo muchos movimientos telúricos, los cuales se producían por el ajuste y el enfriamiento de su masa, resultando de la luz que la Luna le emitía. Así pues, el fragmento pequeño de Satien, al curarse y estabilizarse, se convirtió en una protección para el planeta. Las antiguas civilizaciones le otorgaron a la Luna poderes sobrenaturales porque en ciertas épocas del año, cuando Tera se encontraba más cerca del Sol, la Luna irradiaba con más fuerza su luz fotónica, curando fuertemente al planeta y a los seres que lo habitaban. ¿Por qué la Luna cura fuertemente al planeta y a los hombres del exterior cuando se encuentra más cerca del Sol? Los rayos fotónicos que pasan a través del prisma lunar en la época que Tera se encuentra más cerca del Sol tiende a irradiar todo ser viviente que se encuentre dentro o sobre el planeta. Todos se alimentan de los rayos fotónicos y esto produce un acervo extraordinario de energía que se acumula en los pensamientos, dando resultados sorprendentes de actividad psíquica y mental. En el mismo resultado que ustedes obtienen con las placas solares, la masa encefálica, el cerebro y la mente se nutren de energía eléctrica distribuyéndola por los cuerpos, los cuales se benefician enormemente de esta energía extra. Entonces, ¿es mejor tomar baños de luna y no de sol? No es necesario tomar baños de luna o de sol. Suficiente saber que la luna emite y emana su luz fotónica y que ustedes se nutren de ella. El sol los alimenta de energía calorífica y la luna de energía ciática. Estas energías separadas no producen un buen resultado. Deberán, como siempre, estar unidas para mantener el equilibrio. ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de la luz fotónica? El reino mineral y vegetal y animal se benefician porque captan y atraen elementos de buena calidad que se encuentran en la naturaleza. Estos elementos, al estar irradiados de luz fotónica ciática, están cargados de protones y al tener una sobrecarga de estos elementos, transmutará automáticamente todo elemento negativo, permitiendo con ello una evolución mejor. En la evolución del hombre sucede lo mismo, con la diferencia que en su elevación la sobrecarga de protones de esta luz fotónica hará que las energías negativas que se encuentren en el lado izquierdo del cerebro se transmuten en positivas. Existe un problema.
Como el hombre no posee estabilidad cerebral, sus energías pensamientos saltan del lado izquierdo al derecho del cerebro y esto no le permitirá la nutrición total de esta sobrecarga de protones porque durará lapsos muy cortos y esto él lo absorberá en forma de destello de luz, o sea, como flashes de entendimiento profundo. Muy diferente es cuando el humano se encuentra más estable cerebralmente porque sus energías pensamientos no saltan continuamente del lado izquierdo al derecho. Entonces, veremos que la nutrición alciática de luz fotónica nutrirá su mente, haciendo que este humano elabore energías pensamientos de alto contenido, de conocimiento y entendimiento. Al ser nutrido por una sobrecarga de protones, son los quarks que se encargarán de darle el equilibrio. Consecuentemente, es el amor el que estabilizará su cerebro, dándole la ecuanimidad, cualidad necesaria para elevar. ¿Cómo podemos saber nuestro nombre cósmico? El nombre cósmico en realidad es una determinada vibración energética de las energías pensamientos, las cuales van acompañadas siempre por el ritmo, sonido, frecuencia, colores, etc. Clasificándola en una categoría específica de existencia, de vida en vida, este nombre se va transformando dependiendo de la vibración en que se encuentre. Cada uno de ustedes irá descubriendo a través del conocimiento, entendimiento y del amor que pongan en sus vidas a cuál vibración pertenecen y en dónde se encuentran clasificados. No quieren saber antes de tiempo, deberán esperar que todo el conocimiento vendrá hacia ustedes en el momento oportuno. ¿Es posible alojar una energía pensamiento en un dispositivo, ya sea electrónico o creado artificialmente por los humanos? El planeta Tierra fue catalogado como una célula del sistema digestivo, por lo tanto, su ciencia y tecnología siempre se abocarán a este menester. Técnicamente, otras dimensiones estarían aptas para realizar este proceso, mas ¿con qué fin? No existe en el universo una energía pensamiento, son energías pensamientos, porque ellos representan un todo. Si se tuviera que colocar un dispositivo artificial, una energía pensamiento, tendríamos que poner todos los pensamientos existentes del universo, porque todos ellos forman la malla universal. Están entrelazados de tal manera que uno no existe sin el otro. No se puede encasillar, guardar, coleccionar, almacenar, archivar, retener, asegurar, envasar o privarle de su libertad a ninguna energía pensamiento. Lo que se puede realizar sin invadir el espacio ajeno y con mucho respeto es estudiar y observar las energías pensamientos en su propio hábitat sin invadirlas, manipularlas y sin romper las normas y directrices universales. ¿Es posible que en la actualidad un ser humano viva alimentándose solamente de agua y energía solar? El cuerpo físico del hombre en la dimensión primaria y en sus 9 grados de evolución no está apto ni preparado para alimentarse solo de agua y de energía solar. ¿Qué sucedería si el hombre lo hiciera? En cada planeta el hombre se desarrolló adaptándose al medio ambiente, donde sus elementos energéticos se desenvolvieron y adquirieron las características que los determinaron. Por esas particularidades específicas, únicas y distintas, la alimentación y nutrición deberán registrarse estrictamente a esas cualidades congénitas e inherentes. Querer que una célula del sistema circulatorio se alimente igual que una del sistema digestivo es imposible e inaplicable. Cierto es que los elementos universales son los mismos,
La diferencia consiste en cómo estos elementos fueron aplicados. El hombre del planeta Tierra aún no ha comprendido y asimilado el conocimiento que los tres cuerpos físicos, psíquico y mental deberán ir unidos por siempre jamás. Encuéntrese donde se encuentre, denso o sutil, no tiene importancia. El hombre siempre tendrá sus tres cuerpos y son ellos que le permitirán evolucionar y elevar. Un cuerpo físico pésimamente mal alimentado no podrá nutrir al cerebro y menos gestar el mental. Cuando escuchamos de algún hombre que cree haber encontrado la respuesta en esta energía pensamiento distorsionada y fanáticamente aplicada, sufrirá las consecuencias de su enfermedad, ambición, porque es la ambición y el ego que lo está llevando hacia ese camino. El ego profundo de su acomodada santidad le hará ver una realidad fuera del contexto normal. Lo que realmente debemos observar es el sentido que lo impulsa a cometer esta tremenda desviación y desproporción de sus energías pensamientos. Definitivamente, podemos clasificar a este hombre como un ser desequilibrado, sin conocimiento de la causa y el efecto. No tiene conciencia de sí mismo, de lo que lo rodea y del conocimiento y funcionamiento universal. Las energías pensamientos de este hombre pertenecen al subconsciente fantasioso del ser uno. Despertará cuando sienta en sí mismo la conciencia de su acto, acción y pensamientos. Es necesario que el hombre Tera desarrolle un área profesional específica en su vida para poder realizarse. Ejemplo, pintor, músico, atleta, etc. Siempre dijimos que las energías pensamientos son una continuidad y correlación energética. Las áreas profesionales, como ustedes las conciben, nosotros las conocemos como características vibratorias de ritmo, color, forma, frecuencia, etc. En cada vida, el hombre adquiere y adapta el conocimiento y entendimiento que esa vida le ofrece y dependiendo de ello, él las hará parte de sí mismo o no. Sus vidas serán una continuidad de esas experiencias y son estas las que formarán y redundarán en sus vivencias. Estas vivencias tendrán características muy fuertes que lo determinarán y es esta determinación que lo hará vibrar buscando en su realidad par un albergue afín a su secuencia energética. La energía pensamiento no puede dar saltos cuánticos. Es imposible. El universo es muy ordenado. Si vemos un hombre cuya vida anterior fue profesor de matemáticas, aseguramos que en su vida actual continuará siendo matemático. Tal vez no sea profesor, y sí investigador. Vemos con este ejemplo que su continuidad fue la esencia que lo acompañará en todas sus vidas, la matemática. La diferencia está en cómo él la aplica en cada reencarnación. Tenemos que entender que este mismo nombre es una gama de otras aplicaciones y vivencias, sea padre, hermano, hijo, esposo, atleta, cocinero, cantante, compositor, instrumentista, alpinista, etc. Tendrá una o más características que lo destaquen y en estas él basará sus próximas vidas, porque en su realidad par es donde él descubrirá a través del conocimiento y entendimiento en qué, por qué, cuándo y en dónde las deberá aplicar para que le sirvan en su avance evolutivo y de evolución. Continuaremos con el mismo ejemplo. Imaginemos que el hombre matemático en su vida actual ya no es profesor ni investigador,
como en su esencia la matemática es una característica importante, continuará aplicándolo, pero en una forma más leve. Será entonces un economista, pero en otras vidas anteriores también se destacó en el alpinismo. Entonces, realizando y aplicando esta peculiaridad en su vida actual como su característica más destacada, conocerá y aprenderá lo que significa el riesgo, el miedo, la altura y todo lo que significa ser un alpinista, cosa que en una vida anterior, a través de las matemáticas, él no conoció ni aprendió. Entonces vemos que cada aplicación de las vivencias, el hombre asimila experiencias que redundan en aplicaciones cada vez más complicadas y más sabias. Esta asimilación constante de vida en vida es lo que hará del hombre pasar a humano, hacer y hacer. Esto es lo que hará del hombre pasar a humano, ser y extraterrestre. La claridad para realizarlo y saberlo la obtendrá de su lado derecho del cerebro. Es su interano que lo ayudará a escoger el camino correcto. Muchas veces ustedes piensan que lo que viven no tiene la importancia de vida porque no se destaca entre los demás. Están engañados. Toda realización, por más simple que sea, tendrá el valor que le corresponde en ese camino aprendido de vida y existencia. No subestimen nada ni a nadie. Los pasos que ustedes dan en ese camino están trazados por su realidad par y esta, créanlo, jamás se equivoca. Aquel que vive confundido, que nunca sabe lo que quiere, que realiza un sinfín de cosas y nunca las termina, podemos decir que no está albergando en su lado derecho del cerebro ninguna energía pensamiento interna y aseguramos que está trabajando solo y exclusivamente con su lado izquierdo del cerebro. Aunque todos tenemos una misión como descubrir cuál ¿es una misión individual o esta es en el linaje? Más que la palabra misión, nosotros diríamos que ustedes tienen un trabajo individual y colectivo. Un trabajo de linaje sería considerado algo muy especial, dado a los mensajeros de avatares. El trabajo individual es con ustedes mismos y el trabajo colectivo es planetario y universal. En realidad, el átomo es y se comporta como la ciencia lo explica. En realidad lo que podemos decirles es que la ciencia en el planeta Tierra está realizando a través de sus investigaciones y estudios buenos resultados que los están aplicando en el avance evolutivo. Lo que a Tierra le está faltando es el conocimiento y observación más profunda en sus conclusiones y aseveraciones. Mientras no descubra el conocimiento de la energía en todos sus niveles de existencia, no podrá unir la ciencia. Esta siempre se encontrará desmembrada, separada, fragmentada y dividida. Por este motivo, la ciencia no llega a conclusiones reales porque continuamente está rectificando lo anterior que supuestamente era lo verdadero. Nosotros consideramos al átomo como planetas, los cuales se encuentran dentro de sistemas y estos dentro de constelaciones, etc. Macro y microcosmos. No hay diferencias. Cuando el hombre lo descubra, entonces podremos decir que está conociendo su universo, su función, su entorno y su interacción con él. ¿Qué es lo más saludable? ¿Tener orgasmos con eyaculación o sin eyaculación? Tener orgasmos con eyaculación o sin no tiene importancia. Lo que importa es la forma y con la intención que se realiza.
Todo lo que se efectúa sin equilibrio, moderación, cordura, sensatez y medida tiende a descontrolar la energía pensamiento. Mientras que el hombre use los sentidos externos con pleno conocimiento de causa y efecto, podrá usarlos en la mesura cierta, ya que él es el único que sabrá aplicar y disponer equilibradamente el orgasmo y la eyaculación. Es su libre albedrío. ¿Es necesario establecer parejas y matrimonios? ¿Por qué y cuál es el objetivo? En el universo, cada planeta tiene su sistema de vida. Normas y leyes son apreciados para instalar el orden y con ello construir y edificar una sociedad organizada. Normas y leyes son establecidos para instaurar el orden y con ello construir y edificar una sociedad organizada. No podemos afirmar que estas leyes o normas sean las más adecuadas para conducirnos hacia un camino correcto. Muchas veces lo que se cree ser lo adecuado da resultados caóticos, desastrosos y contrarios. En un planeta como Tera es necesario que las constituciones, los códigos y estatutos sean severos. El hombre del planeta no está preparado aún para responsabilizarse de sus actos, acciones y pensamientos. Es esta razón que existen leyes y preceptos rígidos e inflexibles con el propósito de establecer medidas que impidan el avance primario que todavía reina en el planeta. Por estas condiciones es importante que exista la legalización entre un hombre y una mujer. Es la única manera para adquirir y saber lo que significa responsabilidad, deber, compromiso, obligación, cumplimiento y garantía. Todo lo enumerado deberá ir acompañado siempre con entendimiento, amor, devoción, sentimiento, voluntad, atención y esmero. De esta forma, el hombre asume su condición de humano y aprende a valorar lo que se tiene y se ama. En otros planetas como Creón, Antares y Averón, el matrimonio como ustedes lo conocen no existe. Cuando llegue el momento de la procreación, la pareja es escogida por las cualidades energéticas adecuadas, porque al unirse y legarlas a su descendencia, nacerá con la energía equilibrada que padre y madre le transmitieron. La atracción física, la pasión, el deseo sexual y todo lo que ustedes son, ellos ya lo superaron. El amor más grande que ellos tienen es saber que trajeron al mundo una energía pensamiento de alto nivel vibratorio, el cual llegará a ese mundo lleno de ideas para conducirlos y enseñarles lo que el principio único les quiere comunicar. ¿Tiene algún beneficio buscar establecer una pareja solo con una persona? Los estados vibratorios de las energías pensamientos en el planeta Tera son irregulares. Es por este motivo que ustedes fluctúan entre el lado izquierdo y el derecho del cerebro, y es también por esta razón que las relaciones entre los seres del planeta se ajustan cada cierto tiempo en diferentes vibraciones, dando la apariencia de profundos cambios, sobre todo en los lazos del matrimonio. Es difícil determinar cuán profundas son las mudanzas y cómo éstas afectan la opinión de parejas. Lo principal sería que cada uno de ustedes determinase y sopesase la relación y al colocarla en una balanza puedan con su libre albedrío tomar las decisiones ciertas. Establecer una relación con una sola persona es una disposición totalmente individual que se ajusta al equilibrio y al buen sentido de una vida, al por qué, al cómo, cuándo y dónde. Cada uno de ustedes quiere colocarse en la existencia, sumando la necesidad que la energía produce para su avance psicológico y mental. ¿El objetivo inicial de la relación sexual era para procrear o para placer? Para responder esta pregunta nos deberemos remontar a la época
que los ayaplianos voluntarios que se quedaron en el exterior del planeta. Sabemos que se distorsionaron totalmente, sumergiéndose en el olvido del conocimiento de su realidad y origen. La distorsión fue tal que nos vimos en la necesidad de recuperarlos primero en los laboratorios construidos por los interanos en la ciudad interna, los cuales a través de nuestras orientaciones y enseñanzas hicieron todo lo posible para regresarlos a ser lo que siempre fueron, ayaplianos. Al principio, cuando ustedes desencarnaban, nosotros tuvimos que colocarlos una y otra vez para que tuvieran el albergue necesario a su subsistencia. Clonarlos. Al principio, cuando ustedes desencarnaban, nosotros tuvimos que clonarlos una y otra vez. Con el tiempo, el clonaje no daba buenos resultados. La energía se debilitaba en cada duplicación. Tuvimos que adaptarles un sistema sexual y reproductivo que les permitiese formar una descendencia energética y con ello el albergue necesario. Con esta adaptación ustedes se convirtieron en hermafroditas. Producían en sí mismos los dos genes, masculino y femenino. Los vástagos se multiplicaron y comenzaron, al igual que el clonaje, a repetir la energía, haciendo que ésta también se debilitase en cada réplica. Para que la energía legada no se enflaqueciese en la repetición energética, tuvimos que separar las dos energías, masculina y femenina, dándole a cada una de ellas características muy marcantes. Cuando la descendencia nacía, la energía más fuerte era la que más se definía. Solo así pudimos detener la degeneración energética. Al tener dos fuerzas que predominaban, al unirse, creamos otra más fuerte que la clasificaba. Para dar un salto aún mayor de lo que estamos explicando, tuvimos que infundirles y grabarles en la masa encefálica, en las zonas 1 y 2, la preservación de la especie. De esta manera los obligamos a reproducirse y al hacerlo la energía se fortalecía cada vez más. Pero para que esta reproducción surtiese los efectos deseados, también les grabamos en la zona 3 el placer de realizarlo. Con esta explicación queda muy claro que la reproducción y conservación de la especie pertenece a las zonas 1 y 2 y al placer a la zona 3. ¿Por qué hicimos así? Porque este placer que ustedes sienten pertenece a los sentidos externos. Es necesario para que continúen procreando y la especie se mantenga activa, dinámica y siempre joven. Cuando la energía pensamiento va avanzando en la evolución y elevación y va pasando a otros grados de existencia, este placer que pertenece a la masa encefálica también va evolucionando y elevando, convirtiéndose en satisfacción, deleite, agrado, alborozo, bienestar, retribución, realización y alegría. No estamos diciendo que ustedes no deben de sentir el placer sexual. Estamos diciendo que ustedes lo transformarán poco a poco. El sentir del alma lo convertirán en el ser energético y saber que el espíritu no se alimenta de placeres que los sentidos externos le proporcionan, él se nutre de los goces que los sentidos internos le ofrecen. Es necesario que ustedes dejen que la propia naturaleza los guíe en el camino de la evolución y elevación. Hay un dicho que dice: cuando el alumno está pronto, el maestro aparece. En la gestación, ¿en qué momento se encarna la energía pensamiento? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Existen tres tipos de encarnación: encarnación física material, encarnación psíquica astral y reencarnación mental espiritual. En el momento de la concepción, padre y madre otorgan al hijo la energía física material para que el cuerpo físico se desarrolle adecuadamente, basándose en la forma hombre correcta. En el momento de la concepción se estará encarnando en ese nuevo ser
la energía pensamiento de las zonas 1 y 2 que sus padres le están legando. En esta energía estarán grabadas las fórmulas universales con todo lo que se refieren a formar un cuerpo material del hombre, sumando a la herencia genética material de sus padres y ancestros. Cuando la gestación llegue al tercer mes, la masa encefálica que ya está formada activará automáticamente la herencia genética astral que también padre y madre y sus ancestros le están legando. Queremos decir que en el tercer mes, el lado izquierdo del cerebro comienza a formarse según la fórmula de su herencia genética metafísica. Hasta los 6 meses, el nuevo ser se desarrolla con las energías pensamientos astrales que madre y padre le legan. Si son de baja calidad, el bebé solo desarrollará astralmente el lado izquierdo del cerebro, el alma. Al haber solo desarrollado astralmente el lado izquierdo del cerebro, alma, ese ser tendrá que desenvolver a través de sus vidas el lado derecho astral, el ser energético espíritu. Si los padres le legan el alimento, energía, pensamiento astral de alta calidad en el transcurso de la gestación, activarán el lado derecho del cerebro, y al estar este lado vibrando astralmente y energéticamente en alta vibración, podrá individualmente albergar a un ser energético. El ser energético se reencarnará cuando el bebé sale y da su primera inhalación. Él entrará en la respiración, se albergará primero en la glándula pineal de la madre para luego pasar a la glándula pineal del bebé. El ser energético se albergará según el grado que le corresponda, porque al igual que un bebé, se puede encontrar también gestándose en su primer, segundo o más grados de formación. Cuando se produce la concepción, padre y madre le dan al nuevo ser el tanto por ciento de energías pensamientos que cada uno le aporta. Físicamente ese ser es completo. Se formará un hombre con todas las características de la especie. La diferencia entre los hombres es el grado vibratorio y energético que padre y madre le otorgan en el momento de la concepción. Durante los 9 meses de gestación y los primeros 7 años de desarrollo. El cerebro durante la gestación se forma a partir de los 3 meses. ¿Cómo será alimentado ese nuevo ser por la madre y el padre para que se forme un cerebro de alto contenido de energías pensamientos? Si la madre se alimenta de energías pensamientos basura y el padre también, es seguro que el cerebro de ese ser se forme de energías pensamientos inservibles e inútiles y nacerá con el estigma de crecer, desarrollarse, comportarse, vivir solo con el lado izquierdo del cerebro. Muy diferente es cuando en el proceso de gestación la madre y el padre alimentan energéticamente los dos lados del cerebro del nuevo ser, con pensamientos correctos, elevados, llenos de conocimiento, entendimiento y amor. En estas condiciones, el nuevo ser sí estará preparado para albergar a un ser energético, el espíritu, porque su lado derecho del cerebro fue activado y nutrido, y cuando estos bebés nacen albergando un ser energético, ustedes los llaman niños cristales y niños índigo. ¿Cómo la madre y el padre lo alimentan con energías pensamientos durante la gestación? El cerebro del nuevo ser se alimenta psíquicamente a través de la madre, porque los dos forman un solo ser. El cerebro de la madre, del padre y del bebé es uno solo. Toda energía pensamiento que pasa por el cerebro de la madre, el bebé lo absorbe como suyo. Si el padre se siente feliz por la llegada del hijo, la madre absorberá este pensamiento feliz y esa felicidad se lo transmite al bebé. Son pensamientos correlativos que se juntan formando un solo cerebro. Todas las energías pensamientos que se relacionan con el bebé
Esto lo hace parte de él. Es así como va formando su cerebro y es así también como la familia es responsable por la formación de ese bebé. La transmisión de sentimientos de la madre hacia su hijo es muy importante, pero debemos aclarar que las energías pensamientos serán parte del bebé a partir de la formación de su cerebro, o sea, después del tercer mes. Queremos decir que un feto que llegó a los 3 meses de gestación no tendrá ninguna percepción de las energías pensamientos que madre, padre y familia le quieren transmitir, a diferencia de otros de 6 meses o más que sí tiene un cerebro en proceso de formación, el cual se alimenta de todo tipo de sentimientos y de energías pensamientos que se relacionan con él. En pocas palabras, los 3 primeros meses el feto es energía materia. Su funcionamiento se basa en los comandos de reproducción celular que la masa encefálica tiene grabado en la especie del hombre. Los 3 meses siguientes al bebé es energía materia, masa encefálica. En este periodo la masa encefálica activa la energía cerebral basal, desarrollando el lado izquierdo del cerebro, albergando energías pensamientos que provienen de la madre, del padre y de toda percepción del entorno. De los 6 a los 9 meses está completo. Es energía materia, masa encefálica y energía psíquica, cerebro. A partir de los 6 meses, dependiendo con qué clase de energías pensamientos el bebé se está alimentando, se define si el bebé nacerá con la función total del cerebro metafísico, o sea, los dos lados funcionando. El izquierdo con energía astral de alta calidad y el derecho con energía del ser energético. ¿Qué sucede cuando el bebé nace prematuro? Le faltará 2 o 3 meses para completar el ciclo. En estos casos, como el proceso de alimentación del lado izquierdo y la nutrición del lado derecho de energías pensamientos no fue completado, lo podrá continuar y concluir en sus 7 primeros años de vida. Y si nace con algún defecto congénito, entonces es su masa encefálica que se desarrolló con una falla en la fórmula hombre. Significa que en el aporte energético que la madre y el padre aportaron, algún error ocasionó una correlación equivocada. En estos casos especiales, las energías pensamientos se nutrirán de acuerdo al entendimiento y percepción que ese ser tenga de sí mismo y de su entorno. Es posible interrumpir el embarazo sin ocasionar daño, por ejemplo, sin afectar el producto o antes que se aloje una energía pensamiento, sin generar causa y efecto negativo. Hemos visto por las explicaciones anteriores que hasta los 3 primeros meses de gestación es la energía materia la que está encarnada. A partir de los 3 meses hasta los 6 es el cerebro izquierdo que se forma, y de los 6 meses hasta el nacimiento es el cerebro derecho que se prepara o no a recibir al espíritu. Para el universo nada se pierde, todo se recicla y vuelve a tomar su lugar. Como siempre hemos dicho, el por qué, cómo, cuándo y dónde es muy importante. La causa y efecto se basa en estas preguntas. ¿Cómo podremos responder si el aborto es lo correcto o no? Cada caso es individual y cada uno de ustedes tendrá que buscar su respuesta, y no solo en estos casos, en todo lo que les sucede en sus vidas. No somos nosotros ni seremos nunca los que les vamos a decir si sus actos y acciones son los correctos o no. Nosotros siempre les explicamos el funcionamiento de la energía pensamiento. Cabe a ustedes decidir la adaptación de ellos en ustedes. Dependiendo de los resultados, ustedes comprenderán si estuvieron ciertos o no. Lo único que podemos decirles es que cuando se forma una causa, sea esta positiva o negativa,
siempre redundará en ustedes, regresará de una forma u otra, en esta vida u en otras. Todo depende del cómo, cuándo y por qué y dónde ustedes la formaron. La experiencia y vivencias, la esencia de sus vidas, es un espejo que ustedes mismos hicieron. Nosotros no podemos intervenir en sus acciones, obras y pensamientos. Es una decisión de libre albedrío. ¿Qué opinan ustedes de la inseminación artificial, clonación, células madre, congelación del semen y óvulo, utilización de la matriz de otra mujer para fecundar y procrear? La ciencia en el planeta se está desarrollando y una de las formas es experimentando. Así sucedió en los otros 4 planetas que se distorsionaron. Tuvieron que ir ensayando, intentando, comprobando, probando, distinguiendo, sondeando, examinando, reconociendo, sufriendo, padeciendo, teorizando y practicando. Esta fue la única manera de llegar a donde ellos necesitaron alcanzar. La experimentación se realiza porque no se tiene el conocimiento de la causa y el efecto, y un planeta primario como el de ustedes no tiene otra manera de comprobarlo. No estamos apoyando las fórmulas que ustedes utilizan para comprobar y aprender. Solo la experiencia y el resultado del efecto harán que ustedes permitan o prohíban apoyándose en las leyes que rigen al planeta. Las experiencias dolorosas harán que ustedes tomen medidas ciertas y con ello prosigan el camino evolutivo. De nada adelantará que nosotros los voluntarios les indiquemos lo correcto o lo incorrecto. Es necesario que ustedes vivan sus propias experiencias, porque así las grabarán profundamente en su cerebro y al hacerlo será más difícil, pero no imposible, que las vuelvan a repetir. Dependerá del entendimiento del sufrimiento que ocasionó y de qué forma se grabó en sus energías pensamientos. Hace poco hubo un terrible terremoto en Perú. ¿Acaso se trata de las energías inhábiles que se están acumulando en la línea ecuatorial y que ustedes están mandando dentro de Terra? Por un lado se trata de las energías inhábiles enfermas que efectivamente nosotros estamos acumulando en el centro de Terra, las cuales se encuentran en la línea ecuatorial, y por el otro lado es la inclinación de Terra hacia la izquierda, lo que está produciendo el movimiento tectónico de las placas que se están ajustando a esa inclinación. El cúmulo de energías negativas está causando un declive en el planeta. Nosotros estamos contrarrestando, haciendo que la estrella de 6 puntas gire más rápido, y esta le estamos inclinando también hacia la derecha para contrarrestar el peso. Con este proceso evitamos que el cúmulo, el volumen y la gravedad de las energías sinabrias enfermas se acumulen en un solo lugar. Las esparcimos y las hacemos entrar por el otro lado del planeta, o sea, por la Malasia. A pesar de la distribución, no podemos evitar que la entrada de energía sinabia enferma traiga consigo desastres, movimientos telúricos y tsunamis. Si no lo hacemos así, los desastres serían enormes e inimaginables. ¿Es verdad lo que dice la historia de la vida de Moisés? La historia en forma general tiende también a distorsionarse, debido a que los hechos muchas veces están mezclados, mal escritos o pésimamente entendidos, o tal vez por haber sido narrados mucho después que acontecieron. La verdadera historia de Moisés. La historia distorsionó la verdadera vida de Moisés. No es cierto que la hija del faraón adoptó un hijo que llegó a ella
flotando en una canasta en el río y que era hijo de esclavos. Cuando la hija de Akenatón llegó a los 12 años de edad, engendró un hijo con su padre, el faraón Akenatón. A este hijo se le puso el nombre egipcio, Tutankamón, y para esconderlo de los sumos sacerdotes, contaron una falsa historia, diciendo que el niño había sido encontrado en las aguas del río, y para confirmar esa historia le pusieron el nombre de israelí de Moisés. El faraón Akenatón, casado con Nefertiti, tuvieron 6 hijas y ningún varón para sucederlo. Así que Akenatón se vio obligado a descubrir al hijo varón que había sido escondido con el falso nombre de Moisés, diciendo que lo había tenido con una esclava. Los sumos sacerdotes, inconformes, tuvieron que aceptar esta imposición, asumiendo a ese niño para educarlo con todos los honores de un futuro faraón y ser criado como la familia real. Akenatón no tenía ningún hijo varón para sucederlo, así que nombró a Tutankamón su sucesor. Los años pasaron. Akenatón eliminó los falsos dioses y creó el monoteísmo, anunciando un solo dios llamado Atón. Los sumos sacerdotes veían su poder ser cismado cada vez más, así que decidieron asesinar al faraón Akenatón, alertado por los que eran fieles a él. Tuvo que huir de Egipto. Nefertiti se negó a acompañarlo, así que solo y acompañado por un grupo pequeño de seguidores, se refugió en el desierto. Al dejar el reino y huir, Akenatón dejó el campo libre para la ambición y la codicia. Surge entonces un general de la corte llamado Esmekere, el cual se casa con Nefertiti y nombran a Tutankamón como faraón, cuyo regente sería nombrada su madre Nefertiti y el esposo de ella Esmekere. Akenatón en el desierto adopta el nombre de su hijo, Moisés, viaja a los países árabes y se casa con Séfora, la hija de Jetro, el cual lo adopta como hijo y le enseña la tradición de su pueblo. Después de muchos años, él regresa a Egipto para libertar al pueblo de Israel. Viejo, canoso, encorvado y con una larga barba, no es reconocido. Nefertiti había fallecido al igual que Esmenkere. Tutankamón había sido asesinado, así que él tuvo que enfrentar al nuevo faraón llamado Ramsés I. La historia y ustedes la saben, efectivamente. Él libertó al pueblo de Israel, pero en realidad quien los condujo fue Josué, porque Moisés muere en el trayecto. Él contaba con 80 años, era una edad muy avanzada para esa época. Es verdad que él abrió las aguas para que el pueblo de Israel pasase. Veámoslo de esta manera. Moisés era un hombre muy culto. Él había sido educado en Egipto. Estudió bajo la supervisión de los mejores maestros de esa época. Él tenía conocimiento de astronomía, matemáticas, historia, etc. Moisés conocía esas tierras como la palma de su mano. Cuando llegaron al mar y se vieron confrontados con las aguas que no los dejaban pasar, Moisés esperó que la marea bajase y cuando el agua se retiró, pasaron sin ningún problema. Él sabía que la marea subiría y que los que lo perseguían no podrían pasar porque desconocían el proceso y no tenían el conocimiento que agua
bajaba y subía. Muchos de los fenómenos naturales en esa época eran considerados mágicos y milagrosos por el pueblo, porque ellos eran muy ignorantes. La educación en esa época era impartida exclusivamente a familias de sangre real. ¿Cómo Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos? ¿Es cierto lo que dicen de Dios se las dio o que él se comunicaba con seres extraterrestres? La historia se vuelve a distorsionar. Veamos la historia de Jetro. Jetro significa quien mostró la verdadera senda. Jetro vivía al este del monte Sinaí. Era conocido por ser un profeta, un hombre de gran sabiduría. Hoy en día podemos decir que Jetro era un conectado, un telépata, un canalizador que se comunicaba con los mundos interiores, o sea, con nosotros, y fuimos nosotros que guiamos a Jetro y Moisés para que fueran nuestros transmisores de la sabiduría universal. Llegó a los oídos de Akenatón que había un hombre muy sabio que vivía en el monte Sinaí. Al saberlo, se encaminó en su búsqueda. Akenatón y su séquito fue al encuentro de las respuestas que el dios Atón no le había podido descifrar. Cuando encontró al viejo sabio, Akenatón adoptó el nombre Moisés y se convirtió en su fervoroso discípulo. Akenatón adoptó el nombre Moisés y se convirtió en su fervoroso discípulo. A través del maestro Jetro, conoció el verdadero universo. Su mente se abrió al conocimiento cósmico. Bebió el agua de la sabiduría, llenando su alma y su espíritu. Jetro, filósofo, estadística, matemático, astrónomo y médico, le transmitió todo lo que él sabía y lo que había aprendido con sus maestros de las realidades superiores. Poco a poco le iba indicando los pasos a dar y la misión que él tenía con el pueblo de Israel. Moisés viajó a lo más profundo de su energía pensamiento y recordó sus vidas pasadas. Se remontó al futuro de la humanidad, se comunicó con su veterano y supo la realidad de la tierra. Así, en ese aprendizaje, Moisés fue desvelando los secretos y misterios de la vida, de la reencarnación y del por qué él estaba siendo preparado para la gran misión, salvar al pueblo de Israel, pueblo donde él ya había nacido en otras vidas pasadas y donde otras vidas futuras lo recibiría como Yeshua Emanuel. Si comparamos la vida de Moisés con Yeshua Emanuel, veremos una gran similitud entre ambas vidas y realizaciones. Moisés, en unión a Jetro y los maestros de las realidades superiores, idearon las normas y códigos. Estas tenían que ser muy simples para que el pueblo de Israel las entendiera, respetara y obedeciera. Estarían adaptadas al tiempo y sobre todo a la ignorancia que reinaba en ese pueblo. Entonces conocen estas normas como los 10 mandamientos, pero en realidad los manuscritos que fueron escritos tienen más de 10 mandamientos. Moisés escribió un libro completo, era un tratado de normas y leyes para el pueblo de Israel. No se sabe qué sucedió con él, desapareció en el Éxodo y cuando Moisés murió en el viaje, Josué se encargó de reescribirlo y lo hizo como él lo había entendido y de lo que se recordaba. En realidad los 10 mandamientos no son las leyes y normas originales de Moisés. Fueron escritos por Josué. Lo tuvo que hacer para tener en sus manos la fuerza, el comando y el poder para continuar el trabajo encomendado por Moisés, encontrar la tierra prometida. Por esta razón, el cuerpo de Akenatón nunca fue encontrado. Él está enterrado en el monte Sinaí.